Hola a todos por acá, mi nombre es Roberto Cárdenas, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y hoy estamos aquí para una nueva dosis de Solo Medicina. Hoy hablaremos un poco sobre el plexo braquial. Sé que es un tema que a muchos nos ha dado miles de dolores de cabeza, pero el día de hoy es que lo entendamos de la manera más simple y más sencilla posible. Si el tema te interesa, te invito a quedarte y a escuchar la explicación. ¡Vamos! Acompáñame a verla. Y bueno, colegas, empecemos con el tema del día de hoy, plexo braquial. El plexo braquial es un sistema nervioso que se encarga de la inervación del miembro superior y algunos músculos del manguito rotador. Y es que básicamente se divide en las siguientes estructuras: raíces ventrales, troncos primarios, fascículos o troncos secundarios y ramos terminales. Si bien observamos como tal, estos troncos primarios se clasifican como superior, medio e inferior. Y los fascículos o troncos secundarios se clasifican en lateral, posterior y, ojo acá, medial. Y es precisamente por esta disposición. Y es que transcurren entonces en este sentido, siendo superior, medio e inferior, pero luego cuando pasan como tal a esta región del brazo, pasan a ser entonces lateral, posterior y medial. Tenemos entonces como tal la columna cervical y parte de la columna torácica de C4 a T2 para entender como tal este plexo. Y empezamos primero con, ojo acá, los ramos ventrales de estas raíces nerviosas, porque los ramos dorsales se quedan básicamente para inervar la periferia de esta columna. Tenemos entonces que inicialmente estas raíces C5 y C6 se fusionan para formar el tronco primario superior. La raíz C7 continúa solita formando el tronco primario medio y C8 y T1 se suman para formar el tronco primario inferior. Ahora bien, cada uno de estos troncos primarios tiene dos ramas, una rama ventral y una rama dorsal, una rama ventral y una rama dorsal, una rama ventral y una rama dorsal. Las ramas dorsales de estos tres troncos primarios, ojo, las tres ramas de estos tres troncos primarios se fusionan para formar el tronco secundario posterior o fascículo posterior. Mientras que las ramas anteriores, ojo, las ramas anteriores del tronco primario superior y tronco primario medio se fusionan para formar el tronco secundario o fascículo lateral. Y el tronco primario inferior en su rama anterior sigue por sí solita para formar el tronco secundario o fascículo medial. Ojo, medial, no medio, medial. Finalmente, este tronco secundario posterior o fascículo posterior en sus ramas terminales ofrece dos nervios importantes: el nervio radial y el nervio circunflejo axilar. El tronco secundario lateral o fascículo lateral y el tronco secundario medial, fascículo medial, se fusionan para formar el nervio mediano. Y las ramas restantes del tronco secundario lateral siguen por sí solas como nervio músculo cutáneo, y las ramas restantes de este tronco secundario medial siguen por sí solas formando el nervio ulnar. Pero ahora bien, hay que entender como tal que en cada uno de estos puntos del plexo salen distintos nervios independientes. Entonces, empecemos hablando de los que nacen propiamente de estas raíces nerviosas, de estas ramas ventrales de las raíces nerviosas. Y es que tenemos en primer lugar una contribución que hace la raíz C5 para el nervio frénico. Tenemos también el nervio dorsal de la escápula, que surge también de esta raíz C5. Tenemos el nervio torácico largo, que surge como tal de la fusión de las raíces C5, C6 y C7. Y tenemos un aporte para los músculos largos del cuello y los escalenos, que es una suma básicamente de raíces C5, C6, C7 y C8. A nivel de los troncos primarios, tenemos que únicamente salen nervios de básicamente el tronco primario superior. Y tenemos en primer lugar el nervio supraescapular, que está compuesto por las raíces nerviosas C5 y C6. Si bien recordamos como tal, de esta raíz se formó principalmente, o más bien únicamente, este tronco primario superior. Y tenemos también el nervio para el músculo subclavio, que básicamente también tiene estas raíces nerviosas, C5 y C6. En los troncos secundarios o fascículos, tenemos que en primer lugar se forma un arco, ojo, un arco entre el tronco secundario lateral y el tronco secundario medial, donde salen dos nervios: el nervio pectoral lateral de las raíces C5, C6 y C7 y el nervio pectoral medial, que tiene las raíces C8 y T1. Del tronco secundario posterior salen tres nervios. Algunos dicen que dos, pero dividámoslos en tres nervios. Y es en primer lugar el nervio subescapular superior. Está compuesto por las raíces C5 y C6. Luego el nervio tóraco-dorsal por las raíces C5, C6 y C7. Y el nervio subescapular inferior de las raíces C5 y C6. Y del tronco secundario medial sale entonces en primer lugar el nervio cutáneo braquial medial, T1, que inerva la parte medial de la piel del brazo. Y el nervio cutáneo antebraquial medial, C8T1, que inerva de manera sensitiva la parte medial del antebrazo. Para finalizar, hablemos nuevamente de esas ramas terminales de este plexo braquial. Es que tenemos entonces que en primer lugar, este tronco secundario posterior forma dos nervios, como ya mencionamos: nervio radial y nervio circunflejo axilar. El tronco secundario lateral
con ese tronco secundario medial, se fusionan para formar el nervio mediano. Las ramas restantes de este tronco secundario lateral siguen por sí solas formando el nervio músculo cutáneo y las ramas restantes de este tronco secundario medial siguen por sí solas para formar el nervio ulnar. Y es acá donde se forma la famosa M del plexo braquial, conformada por el nervio ulnar, la fusión de este tronco secundario medial y lateral para formar el nervio mediano y finalmente el nervio músculo cutáneo. Y para finalizar, tenemos acá en general este plexo braquial con sus ramas principales. Ojo acá, las que surgen exclusivamente de una raíz nerviosa, de un tronco primario, de un tronco secundario en específico. Las que se derivan de fusiones de varios de ellos no están incluidas en la gráfica por cuestiones de facilidad visual para sus lectores. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Y si así lo fue, los invito por favor a suscribirse al canal, a darle un like, a tocar la campanita de notificaciones y a comentar. Recuerden, siempre comenten sobre qué temas son de su interés para incluirlos en el contenido de este canal. Y bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden siempre, solo medicina. Chao, chao.